my god, it's hot. Hat. No. Probablemente se escucha hoy comiéndose el palo. Bueno, si escucháis ruidos es Bobby masticando un palo que se ha traído. It's fine. Tengo tanto calor. Hola, somos Lumon, Lucía, Almendra y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos aquí tras un largo día de trabajo. Hacen 800 millones de grados. Bobby se está comiendo un palo. Cosas están pasando este día. Cosas están pasando porque ha salido el MV de la hip hop, bueno, del hip hop team. Team, es que siempre digo line, pero es team. La Lari. Bueno, mierda. La Lari, no quería spoilear. Lo sé. Porque yo ya esta canción me la he metido ya por el culo, pero Almendra no, así que vamos a estar reaccionando a eso hoy. Exactamente. Perdón, me ha salido del alma. He aguantado mucho, Almendra. Es que si es la primera vez que estás en este canal, aquí reaccionamos a muchos grupos distintos de K-pop y mucho contenido distinto de K-pop. Yes. Y Lucía tiene muy poco autocontrol. Tengo bastante, pero yo dije ya que iba a escuchar. Tienes perdón, muy poco. Pero, es decir, tienes o... Me estoy quedando los calcetines, me estoy asfixiando. I am so sorry. Lo siento. O tienes muy poco autocontrol o te pasas y te literalmente... Me olvido de que las cosas existen. Exactamente. No, pero para este caso en concreto no sabíamos que iban a sacar en bis. No. Entonces yo cuando aguanté hasta que reaccionamos a Maestro, la podéis ir a ver por aquí, para escuchar el álbum. Y una vez que reaccionamos a Maestro, yo escuché el álbum. La Lali estaba ahí. Yo me he visto las performances de la Lali. Lo que no sabía es que esta gente iba a sacar un MV. Si no, me habría esperado con todo el dolor de mi corazón. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no lo sabía. Yo esperé. Yo no sabía. Luego la gente nos dijo, ay, chicas, que van a sacar en vídeo. Ay. Literalmente el sticker de ay. Pero bueno, en este canal nos lo pasamos muy bien. Así que si queréis suscribiros y darle a la campanita, os llegarán las notificaciones de todos los siguientes videos de Seventeen. En este momento estamos reaccionando a todos sus MVs en orden cronológicos. Ahorita estamos en medio de las reacciones a su actual comeback. Pero pronto saldrán de nuevo los MVs. Pronto no. Bueno, en algún momento. Dadle tiempo. Porque bueno, no por nada, sino porque todos los teams van a sacar MV. Sí. Entonces vamos a... Este mes es raro, eso, ¿vale? Sí. Porque no solo tiene comeback Seventeen, sino tienen comeback un montón de otras personas y grupos. Y de aquí reaccionamos a un montón de cosas. Así que tener paciencia, llegarán. Sí, esto es un poco circunstancial. Yes. Nos adaptamos a las circunstancias. Porque, como veis, hay poco autocontrol. También porque vivimos en redes sociales y nos spoileamos de todo y queremos que esto sea lo más auténtico posible. Entonces, intentamos reaccionar lo más rápido posible a cosas nuevas. También porque nosotras queremos consumir las cosas. Exactamente. Y hasta que no reaccionamos no podemos consumirlas, ¿no? Es duro. Claro. No, yo porque paso mucho tiempo en transporte público y es en plan de... Quiero escuchar la música o estoy agobiada en el trabajo y digo, voy a meterme a buscar fotos de Wonwoo. Y es que literalmente yo no sabía que este MV salía, o sea, pensábamos que salía mañana. O sea, para nosotros hoy es jueves, 9. Pensábamos que salía durante el día del 10. Entonces estábamos tranquilísimas. Sí. Y yo literalmente estaba en el trabajo y dan las 5 de la tarde y en plan de la MV y yo... Y todas las cuentas que yo seguía de Wonwoo han empezado a subir cosas y yo pues ahora tampoco me puedo meter a Instagram y estoy aburridísima. Eso es lo que ha pasado. De hecho he visto 2 imágenes. I am so sorry. Ni siquiera he ido buscándolas, literalmente he abierto Instagram y he sido como... Vaya. De hecho te he dicho... Me lo has dicho, sí. Get ready. You're going to die. We are collectively going to die. Porque vamos a hacer un pequeño update. Bueno, aquí siempre os hacemos una pequeña chapa, disculpad. Es que hemos grabado muchas reacciones antes que esto, pero como esto sale en directo, pues lo vais a ver antes. Sí. Esta señora ya tiene vías. Yo divido mis vías por contenido. Es decir, a Scoops... No, claro, o sea, son 13 personas, ¿vale? Claro, Scoops, yo también tengo categorías. I love him like as a performer.
no sé, hay algo que me atrapa de su voz, de cómo actúa, de sus expresiones. Eso se llama tener vías. Pero en Going 17 no me atrapa tanto. En Going 17 para mí es DK. Es decir, DK es lo máximo, lo mejor que pasa en este universo. Es como yo te digo, la mamarracha slime. O Vernon. Vernon también me encanta. Les queremos mucho. Como de horrible, sí, te se despertar. Tengo tanto calor, estoy sudando mucho. Bueno, vale. Hemos decidido leer las lyrics porque nos dimos cuenta en el comeback de maestro que esto de leer las lyrics mientras vemos el MV no funciona. Así que lo vamos a hacer. Prestar atención. Y yo sé que nos va a costar mucho prestar atención. Así que he decidido. Yo ya me he leído las lyrics además. Sí, bueno, las vamos a leer aquí antes. Y luego vamos a reaccionar. Vamos a leer las lyrics. Fuck the neighbors. Our experiment brings greenhouse effects. Yes. Look at me, yeah. Bounce with me, yeah. Lo has hecho al ritmo. You haven't even listened to the song. You are possessed by Ningyu. Te poseyó. Lalali alludes to the word. Meaning punk or delinquent. Their attitude and disregard for rules is referenced throughout the lyrics. Okay. The first word of this verse in Korean is Pumpai, which means split the bill when you eat out. Mm-hmm. In this verse, Mingyu literally says that he's full after eating, but metaphorically says that they'll have more than enough even if they split between 13 people. Okay. I've been through it all. Yeah. It means difficult and hard. No can stop us. I told you that I'm a monster. Okay. A song. Monster. Okay. Es que Wonu tiene una frase que es Modunar Purillana Monster, que es todo el mundo me llama monstruo. Dala. Means to be different or unique. This could potentially be a... ¿Conoces Daisy? Dala. I do know that song. Thank you. This could potentially be a double meaning, expressing that their unique energy is the reason for their wealth. I'm so fly. Eso es porque es Nalari. And the following word is vale. Naladani. Es porque se parecen. Ya. Yeah. Menos mal que hemos leído las lyrics, en realidad hay muchísimas anotaciones. Sí. Jesús. In the words... What does it say? It says Morie Dakte. And the second verse are used before getting smacked on the head as a punishment. They say on the first verse that the person is putting their hands on their pocket, which is considered to be bad manners in Korea. So they can... Okay. I spit on your microphone. Es el sonido del spitting, literalmente. Yo. Sorry. Perdón. Perdón. Wow. Ok, ya damos intentos. Ya, menos mal. Pero es decir, las hip nunca hemos escuchado una canción nunca hemos del hip hop team. Efectivamente, pero usualmente las canciones de hip hop en el K-pop que he escuchado suelen ser bastante recargadas en double meanings y hidden meanings y sobre todo porque referencias a otras cosas. Además, sayings coreanos. Exactamente. Que a lo mejor no podemos interpretar del todo bien, aunque lo hubiesen puesto explícitamente, que ni siquiera lo estaban poniendo explícitamente. But thank you. Es la primera vez que en Genius. Sí, que yo veo esto. Like, very good. Very good. Very, very happy. Gracias, Genius. Yep. También si tenéis alguna página donde hay la interpretación de las lyrics de Seventeen, pues estamos dispuestas a... Mejor dicho, la queremos. Y ahora entendemos por qué esta canción la vetaron de mainstream media, ¿no? O sea, que no se puede... Sí, efectivamente no la pueden performear en broadcast. O sea, en broadcast. O sea, la han performeado. We know. Yes. I've seen. ¿Lista? I'm not. We can do it. Can we? Yeah, I don't know. We should try. Ok, vamos a intentar prestar toda nuestra atención a esto porque tenemos a dos viaseadas. Esto puede ser una. Esto va a ser horroroso. En fin. Let's go. Focus. You sound so amazing. I was like... That's promising. Okay. Vamos a disfrutar. Yo escucho la canción, o sea, yo para lo que me... Yo estoy aquí solo para mirar. Bueno, tú tienes muchas cosas en las que centrarte. Yes, I will fine. Okay. Let's go. 247. Lale. ¡Amo! ¿Qué me está pasando? No sé. ¡Yes!
Es una... Ayuma. No photos, look at me, yeah. Bounce with me, yeah. La di. Me encanta que me besitos por todo el mundo. Oh. Wow. Okay. SBT gets up it. Yes. Free smoke. The King Pop. The Calypso. I like that. Orimopsi la ri. Like. Parece el juego del calamar. La ri. Orimopsi I love it so much. La ri. Let's go, Oru. ¿Is he gangster o no? Escúchale gritar. Me encantan todas sus personalidades. Wow. Yes. La. Wow. Ay no, qué calor. Me estoy muriendo yo. Nosotros aquí. Wow. Wow, qué chulo Minkyu. Eso fue lo que vi. Yeah. Oribopsi la ri. Like. Yeah. La ri. Oribopsi la ri. Yeah, like. La ri. Oribopsi la ri. Yes. Gagati. Nekati. Nakati. Oribopsi la ri. Like. Wow. La ri. Oribopsi la ri. Like. La ri. Oribopsi la ri. Oribopsi la ri. Yes. Cool. It's very cool. Me gusta. What was that? Eso acabó un poco extraño. What happened? Le crearon algo. O sea, yo desde hace una semana todo el día. Además he visto la persona así tenga. 24/7 en tu cabeza. aquí. Es muy pegajosa la canción. Me gusta Sí, el como anti-break que tiene el coro. Porque es como que hyped hasta el coro y luego es como que chill, ¿no? Porque hace... Como si tiene esta repetición que siempre tiene Seventeen de palabras, de sonidos que son fáciles de replicar. Lo hemos dicho antes, lo tiene con Kunzi Pacha. Es que literalmente con La Lali. no has escuchado canciones del hip hop. No. Del hip hop team, pero literalmente la fórmula es esa. A Fire es I got the fire, oh, fire. Monster. Motuna puruchara monster. O sea, es que yo creo que se les da muy bien hacerlo. También dentro de una canción que tal vez la gente no puede cantar porque es rap muy rápido, si tienes estas cosas que ellos pueden cantar con mucha facilidad, también el público conecta. Ya. Y se siente como hypeado en ese momento, que ay, es que viene lo que sí puedo cantar, ¿no? Es muy entretenido de escuchar. Y yo habiéndolas escuchado, y no sé si te has dado cuenta, pero se diferencian muy fácil las partes de cada uno. Cada uno tiene un estilo muy diferenciado, una cadencia muy diferenciada y para mí es muy divertido escucharlo. Y creo que todos brillan mucho en la canción. Sí. La primera vez que escuché a Wonu gritando, yo dije... ¿Quién es este señor? Sí, es muy... Ayuda. Bueno, lo primero que dije... O sea, escuché la canción y dije... Sé quién es Scoop, sé quién es Vernon, sé quién es Minkyu. El único que puede estar gritando tiene que ser Wonu. No lo identifico porque a este señor no he escuchado yo nunca gritar, pero tiene que ser Wonu, no me queda otra. No te queda otra.
wow. Yes. ¡Qué chulo el MV! Es muy ¡Qué chulo! interesante. También está como copiando un poco la fórmula de Maestro, en lo que hablamos un poco como lo nuevo con lo viejo. Es que está literalmente parodiando y riéndose de todas estas concepciones, ¿no? Que, bueno, era sobre todo en la parte del primer verso de Vernon, que está diciendo todo esto de I won't behave like you, ¿no? Porque why are you looking down on me? Tal. Que creo que lo consigue muy bien. O sea, el tema principal es lo de que... O sea, creo que visualmente lo que están reflejando es lo de cómo son tan candentes, ¿no? Sí. En todos los sentidos de la interpretación. Y es lo que están representando todo el tiempo con el color rojo, con lo de las siluetas, la pared y tal. Sí. Y ese es como el main train. Que están on fire. También hay... 4-7. Es todo relacionado con fuego, ¿no? Ah, claro. No sé, ¿qué significa el número? 247, sí. ¿Cómo de increíble es 24/7, tal vez. 24 horas al día. 7 be. días a la semana. Could We be. are on fire. Could be. Decirnos. Yeah. Es que... Y también esa referencia de como que marcando las siluetas en una pared también puede decir como, es como que breaking the wall, ¿no? Es break the wall, es leave your mark. Sí. Es todo. También es no conformarse. Ah, claro, por eso he dicho candente en todos los sentidos, ¿no? O sea, es de ser hot, like trending. Es de que molestas a los demás y you burn them. O sea, es como un roast, Sí. ¿no? Luego ver... Es que, o sea, me encanta y me destaca mucho el color en el MV. El color grading y todo cómo está compuesto. Hay mucho azul contrastando con el rojo. Y la o tenemos azul y rojo o tenemos verde y rojo. Que son los dos colores con contraste. Y quedan súper bien. Es que esto es increíble. Le amo. Me encanta. Le amo. Por favor. Y además, es que sabemos que esto es como costumbrismo coreano. Pero podemos interpretarlo a nuestra manera también, ¿no? O sea, en la casa de mi abuela, menos por el... O sea, sé que este armario es como muy típico. Claro. Cámbiame el armario y esa vajilla parecida la tiene. Sí, sí. O sea, ¿El esto yadro este? es que es simplemente maravilloso. Es que qué increíble. Y todas las señoras. Y todas las... Es que me encanta, me encanta. Además es que es como esta luz fea de casa de abuela. Sí. Es que está súper bien conseguido, súper bien trasladado, me encanta. Totalmente. Me encanta. Y luego tenemos ahí como estas snapshots a través de una ventana rota. Además. Las transiciones candentes. son muy chulas. Sí. Súper dinámico, no para. Nunca me acuerdo cómo se llama el juego este. I know it. I know it. ¿No es Baduk? I don't remember. ¿Cómo de bella es esta persona? O sea, basta. Simplemente basta. Y so cute. Y mira, va dejando besitos por todo el mundo. Es que este señor haga lo que haga. O sea, esto era como el mamarracherío. Este señor está de ello. Ya, es bellísimo. Está guapísimo. Quiero sus gafas. Quiero su cara. Vamos a empezar por ahí. ¿Vale? Igual, súper bien los efectos y todo. Es que Go. este movimiento... O sea, Go, es go, sí. Gracias. Qué bonito el pelo de... Sí. I know, you're biased. You cannot judge. Why not? I cannot. La Loli... Ah, tenía un... igual este plano, mira, ahí pone lo de Dali. Esto es lo de diferente. Pero esto es lo que te digo que me hace recordar un poco a Maestro. Ajá, sí, como estos shots Sí. desde arriba con mucha gente. Igual es una cosa súper tonta, pero que funciona muy bien para... como todo el MV está representando estos contrastes y visualmente funciona muy bien. Yo, sí que es verdad que me hace pensar mucho en el juego del calamar lo de los chandals verdes. Es lo único que estoy un poco sugestionada, que no sé si lo han querido meter explícitamente, pero a mí me lleva ahí. Porque al final, igual que los monos rojos de La Casa de Papel, ¿sabes? O sea, son como imágenes
Es un imaginario que ya tienes en la cabeza. No sé si era intencionado o no. I don't know. Pero luego es como esto de liberarte de lo uniforme. Sí, ay, es que imagínate grabar esto. Ya, qué locura. Jesus. Pero sí, también es esto lo que llamamos el maestro de una competencia entre la tecnología y lo que no es. No. Lo que no es tecnología. Sorry, perdón, sigue hablando. No, iba a decir solo eso. Dos chicas muy diaseadas. Voy a poner stickers de I'm just a girl. I'm just a girl. Yes. Yes. Lindísimos. Es que están lindísimos, disfrutones, nos gustan. Estamos escribiendo Melody. Y ahora llegamos a la parte mafiosos. Sí, bueno. No voy a decir ni una sola palabra, porque me llevan presa si digo lo que pienso. Qué guapo. Otra vez tenemos el rojo con el verde. Y la iluminación, es que me encanta la iluminación. Sí, está muy bien hecha. Es siempre Focusada. Está enmarcando dentro de lo que ya está enmarcado. Yes. ¿No? Es que queda súper, súper bien. Sí, es muy cinemático. ¿Qué hace con la grúa? Se estaba echando un pulso con la grúa. Sí. Disculpadme. Lo que digo, le pelea contra la tecnología. Ya. Perdón, yo no estaba... Estaba otra cosa. Lleva un moñito. Almindra acaba de ver que lleva un moñito. Almindra que lleva un moñito. Almindra camina de algo. Míralo, míralo. ¡Ah! ¡Lleva moñito! No me puedes poner amor en un moñito. Ay, qué calonada. Oh my god. Perdón. Están todos increíbles, ¿eh? Wow. Yes, Bobby, that's me. Esto me ha dado un asco. Y es que estaba pensando en scoops. So, that was fine. Ya, pero es que como ya tengo calor, ver esta escena simplemente me ha sofocado muchísimo. Y verle a él con el suéter. Con el abrigo. Sí. Claro, o sea, son ellos literalmente soportando. Sí. La que puede, yes. Y la que no puede, soporta. Eso no, Bobby. Bobby, don't take my sock. He's gonna take your sock. He's gonna take my sock. Yes. Es que, ¡buah! ¡Qué horror! O sea, qué horror de qué angustia. Le amo. He's so cute. Le amo. Oh, is he so cute. En esta escena un poco... Un poco what? I don't like seeing like naked men. But you... The focus is... Yeah, I know. Pero es decir, eso es lo magnético que es, que I can see that scene and just see him. Vamos a ir a hecho lo del... Y no ves otra vez el rojo con el azul. So cool. So cool, so cool. Es que, ¿cómo de chulo? O sea, es que me encanta. O sea, todo me ha parecido muy absurdo. Pero esta toma sí, me ha parecido la más absurda de todas. So. Me encanta. María y yo tenemos un inside joke de que Minkyu es chulo de Backyard. Y es que, o sea, aquí solo he podido pensar en chulo. Porque es chulo. O sea, por favor, ¿quién es esta persona? Sí. Me parece tan increíble. Pero no ves el azul con el rojo. Yes. En un montón de cosas. Yes. Esto es lo que he visto en Instagram. Yo solo he entrado... No lo he visto en Instagram. Me ha llegado una notificación de un tweet. Eso lo mío. Y solo iba a borrarla. Y claro, y he visto aquí a este dios del Olimpo y he dicho... ¿Qué va a pasar en este envío? Claro, he dicho... Temo por nuestra integridad física y mental. De hecho, le he dicho al Almendra, no hace falta que grabemos hoy. No hace falta. No. Wow. Wow, sí. Wow. Fueron literalmente 3 segundos, pero wow. Lo mismo no hacía falta. Someone chose to keep that. Siempre, siempre. Wow. Es que está muy chulo, muy bien cuidado. Simplemente es chulísimo, increíble, divertidísimo, ridículo, absurdo. Después, no sé, hay un esqueleto que lanza por el fuego, no sé si lo viste, ¿ves? Sí.
Claro, es en plan de vosotros estáis intentando seguirnos el ritmo, ¿vale? Pero no podéis porque no estáis a la altura. Nosotros estamos aquí incandescentes. O sea, no vamos a parar nunca. Orimotina, la, li. Pero igual me pareció muy gracioso, ¿no? Ay, no, pero, o sea, es que me parece que expresa tan bien. Esto me hace recordar mucho a videos antiguos de hip hop. Esta toma desde abajo, como casi ojo de pez con la gente crowded in front. No, ¿sabes en qué estoy pensando? Siempre pienso en esto cuando dices eso. ¿Por qué? Porque tú qué piensas, tenemos distintas referencias, me parece. Scranton. What? The Electric City. Lazy Scranton, the Electric City. They call it that because of the electricity. We have different references. Ay, no, pero me sale Prison Mike. It's all I can see. ¿No te acuerdas? Yeah, I do, Yeah. pero no es lo primero que I pienso. know, I'm so sorry. Y que creo que ya estoy pillando porque me estoy acordando de las lyrics que están hablando como de la delincuencia, ¿no? De que ellos son delincuentes. Sí. No sé si es muy representativo que los coreanos delincuentes lleven un chándal verde. Claro, ¿no? Pero es lo que están queriendo representar. Yes. Entiendo. Yo me he ido al juego del calamar porque Era la es una referencia clara que tenemos. referencia, pero ya no sé ahí cómo termina de explicarse todo. La poli. Es que me encantan. Es que lo que De estaba ahí, diciendo. pasándosela a lo grande. Yes. Que representan muy bien todo lo que está queriendo decir en el MV. Y no hemos tenido la official choreo. No. Yo pensaba que íbamos a tener aquí una parte al menos de coreografía. No, Y no, no, he ganado. no. No. And I'm sad. But I respect that. Esto es lo que más me recuerda a Maestro porque tiene esta combinación de tecnología con como realidad y tiene como estas plataformitas que me hace recordar a la escena donde salía Mingy. No, yeah, I see that. Va de arriba abajo. Yeah. I can see where you're going. Yeah. I can see where you're going. Eh, Que hemos estado aquí hablando un rato y no se nos ha grabado, así que Sí. vamos a pretender que repetimos lo que decimos antes. de manera natural. Yo como he disfrutado mucho de esto porque en los grupos, en este solo hay 4. Entonces, pues tienen más tiempo para brillar cada uno y puedo como disfrutarlos en la canción más a cada uno. Que va a también pasar con los otros Teams. MVs, ¿no? Sí. Y es que claramente en la canción donde salen todos, pues es que son 13 y es difícil que cada uno tenga como que mucho tiempo. Sí, además es un tema que hemos estado viendo, ¿no? Como cuánto tiempo sale quién, como... Sí. Pero que claro, para nosotras como pseudo nuevas carats hemos reaccionado ya a la guía, pero por las circunstancias de los schedules, pues saldrán en las No próximas salió. semanas, pero nosotras acabamos de aprender lo que son los teams, ¿no? Y como de saber que tienen canciones más por grupos y tal. Entonces ahora podemos apreciar y consumir este contenido de manera digna. Sí que si escuchas las canciones, pues cada uno brilla más, pues eso, porque al final los teams están divididos como en las áreas que tienen cada uno, ¿no? No sé si esto lo he dicho antes, lo de... Que yo pensaba que esto iba a ser un silly little clip. Diréis... Lo voy a repetir por si acaso. No, no lo tienes que decir, ¿no? Ok. Perdón, madre mía, qué desastre. Que yo pensaba que este MV y en general los de los teams no iban a tener este nivel de producción. O sea, yo pensaba que iba a ser un silly little clip donde iba a haber parte de coreografía porque esto lo han performeado en el tour. Entonces, ¿qué va a ser eso? Pero aquí ni siquiera hemos visto la coreografía. Entonces, si este es el nivel de producción de ¿qué va a pasar con la vocal line? Nos vamos a morir del drama. Y con el performance team, tengo mucho miedo. Las cosas van a pasar. Ya. Y ahora sabiendo que existen, porque no hay muchos más envíos de los teams. Quiero mi enví de Irubiluz. Lo quiero. Y de Fire. Y de Monster. Os estoy mirando.
O sea, los quiero de todos. Lucía literalmente tiene un bias de un team, te lo digo. I am so sorry. Pero ya que estamos, que yo entiendo que pues por las circunstancias que hayan sido, no han salido envies de esas cosas. Pero después de ver lo chulo que es esto, pues yo digo, ay, quiero ir a buscar Fire. El envy de Monsters tendría que ser graciosísimo también, súper ridículo. O sea, que empieza, where my goblins, where my drag queens. This is the anthem to your close up. Es que tiene que ser tan gracioso. En fin, yo aquí quejándome de cosas que no tengo absolutamente ni idea. Don't come for me. This is all from love and respect. En fin, muchas ganas de ver lo que se viene. Y que debido a esto, el resto de nuestro contenido de Seventeen se va a ver delayado, aplazado. En general, nuestro horario en mayo es una locura. Para ir a hacer comebacks. Yes. Basta. O no lo pongáis todos en el mismo mes. Ya, la verdad es que siempre, Por favor. Siempre es como el mes. Bueno, es el comeback y luego en junio vuelve Jin. Ay, no. Que no vuelva. No, ¿cómo que no vuelva? Ay, no. Es decir, es que vosotros no sabéis, pero yo aquí tengo Jin. Jin. Te dije que yo tengo una maldición de Jin, que siempre me salen las photocards. Sí. Solo tengo photocards de Jin. I can exchange. tengo distintas. Si alguien quiere extinguir photocards de Jin, no es que no le quiera, pero es que es como, venga, a ver de quién me sale la photocard de Jin. ¿De quién me va a salir la photocard? No, que sí tengo, ahí me salen distintas. No será el destino diciéndote Jin es tu bias. No. It was very wrong. I mean, I love him. Yeah. Bueno, anywho. Eso. Que va a llegar más Seventeen, segurísimo. La cuestión es que va a estar un poco desordenado. Así que a veces decimos cosas que creemos que han salido, pero en realidad no han salido todavía. Yeah. Así que estar atentos al canal de comunidad. Ahí os iremos diciendo como que esto va a salir esta semana, esto va a cambiarse. Estamos siempre comunicándonos por ahí. Yes. Pero, de nuevo, no lo hemos dicho en este vídeo. Os amamos. Carats, sois lo más lindo. De verdad. Miles de millones de gracias por toda la ayuda, por toda la información, por ser tan amables, tan lindes, tan respetuosas, por abrirnos los brazos al fandom. O sea, porque literalmente cada comentario que vemos es, ay, gracias por reaccionar, ay, pues tenéis esto, tenéis lo otro. O sea, de verdad que no podemos estar más agradecidas con esto. O sea, nosotros disfrutamos viendo esto y haciendo esto. Nos cuesta mucho trabajo, pero lo hacemos. Pero es que encima, viendo cómo lo recibís, es que de verdad, yo me paso el día gritándole a Almendra. O sea, ya os dijimos lo del sticker del gato, o sea, perpetuamente. Yo cada vez que veré un comentario soy el gato. Sí, ya dije, somos dos gatos gritando, no sé. Que yo también. Los voy a poner así, mirándose el uno al otro. Yes, we are. Posa. Yeah. Es muy tarde, nos vamos a dormir. Eso. Yes. Nada, nos vemos. Yes. En el próximo video. Nos vemos en el próximo. Bye. Dios, la manera en la que me voy a quitar los pantalones ahora mismo. Estoy sudando.